Hoy tenemos a un artista que ha dejado huella en el arte visual en México y más allá. Maestro, creador, emprendedor cultural. Quédate porque esta historia te va a inspirar. Octaviano Rodríguez Cadena es un artista visual originario de la Ciudad de México, formado en la UNAM con licenciatura en Artes Plásticas y maestría en Artes Visuales, especializado en grabado y pintura. Durante casi 3 décadas fue catedrático en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima. Ha desarrollado una sólida trayectoria artística con exposiciones individuales y colectivas en diversas ciudades de México y en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Canadá e Italia. Ha recibido reconocimientos y becas del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en distintas categorías. También ha recibido formación con reconocidos artistas como Gilberto Aceves Navarro, Luis Nishizawa, Gabriel Macotela, Carlos Blas Galindo, Ibis Hernández Abascal, Francisco Castro Leñero, Otom Telles, Aline Gras, Nunik Sauret, Miriam Kaiser, Luz Delanoy, Per Anderson, Alberto Argüello, entre otros, y cuenta con estudios en gestión cultural. Además de su labor artística y docente, destacó como promotor cultural y diseñador gráfico, siendo autor del logotipo de la Secretaría de Educación en Colima. Como emprendedor cultural, fundó el Taller Azul, estudio y galería de arte que operó de 2007 a 2024, contribuyendo a la difusión, formación de públicos y comercialización del arte en la región. Bienvenidos. Bienvenidos a Fabelarte. Hoy estamos con el maestro Octaviano Rodríguez Cadena, artista visual, maestro por décadas y fundador de un espacio clave para el arte en Colima. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Tenemos a un gran invitado el día de hoy. Él fue mi maestro en formación en arte. Lo conocí en agosto del 2000, hace ya 26 años. Y pues nos conocimos en la segunda semana de las artes visuales. En ese entonces era la carrera de instructor en educación visual, hoy licenciatura en artes visuales. Maestro Octaviano, gracias por estar aquí con nosotros en Fabelarte. Para arrancar, maestro. Muchas gracias, pues antes que nada, gracias Fabela por haberme puesto el dedo, señalarme, invitarme a tu proyecto. Y yo gustoso estoy de participar en él. A ver, muchas gracias. Adelante. Y mucho éxito con el proyecto. Muchas gracias, pues también para mí es un gusto. Siempre te tengo ahí mis pensamientos, pues realmente como fuiste mi maestro, parte de los maestros que me han formado, dije el maestro Octaviano primero. Muchas gracias. Para arrancar, si tuvieras que describirte en una sola frase, ¿qué frase sería? Si yo me describiera con una sola frase... Uy, es una pregunta muy interesante, nunca lo había pensado. Yo creo que académico, porque yo creo que durante todo el tiempo, desde el egreso de la escuela, de la profesional, no he quitado el dedo del renglón en la elaboración de mis trabajos y en el acercamiento profesional académico hacia los estudiantes. O sea, siempre he sido académico y siempre me he apoyado en procesos académicos de los antiguos maestros. Entonces, así es. Académico. Y pues, maestro, yo creo que usted ha sido uno de los primeros promotores de la cultura, del arte, más de las artes visuales aquí en Colima, ¿verdad? Uno de los promotores, porque sí ha habido otros anterior a mí, recién llegué a Colima, había otras personas que estaban interesadas en promover las artes plásticas, en promover la pintura, y recuerdo a una persona, no su nombre, era dueño de una librería y siempre nos visitaba y nos invitaba a hacer exposiciones. Y lo veía con extrañeza porque lo veía preocupado porque no había movimiento sobre las artes plásticas, no había exposiciones. Estoy hablando de 1988. Él era dueño de una librería y él hacía la promoción, invitaba a los artistas en ese entonces para
para hacer sus exposiciones. En ese entonces, dentro de la escuela, el Instituto Universitario de Bellas Artes, los talleres eran talleres libres, no eran ni siquiera un nivel técnico, eran talleres libres. Entonces iba, visitaba los talleres, visitaba a los alumnos y siempre los motivaba a que expusieran. Y a mí me llamaba la atención, me interesaba toda su actividad. Y sin embargo, pues yo lo veía muy difícil. En ese entonces, a diferencia de la experiencia que yo había tenido, algunos acercamientos en la Ciudad de México, híjole, no, era muy difícil. Más tarde, pues estuvo también el maestro Marco Sánchez, que también tuvo su taller y estuvo promoviendo las artes. Y no recuerdo quién haya sido otra persona quien haya tenido un emprendimiento para... El maestro Marcos estuvo con su galería Klim, ¿no? Ahí en el centro de Colima. Recuerdo que cuando yo llegué a Colima todavía estaba... Era la Finca del Arte. Finca del Arte y Galería Klim, ¿no? Ajá. Era como algo así. Ajá, Recuerdo, ajá. pues, que ahí se ubicaban. Estaba a un lado del Andador Constitucional. Ajá, sí, sí, sí. Y ya después, casi, no sé, inmediatamente o a los 2 años, no sé cuándo él también cerró su espacio. Al poco tiempo yo tuve la oportunidad de abrirlo. Y lo mío surgió lo vi como una necesidad terapéutica de la crisis que sufría la gente con el sismo que sufrió Colima en el 2003. Entonces yo puse el taller y ofrecí el espacio para que la gente llegara y pues hiciera ahí algunas pinturas y tuviera un espacio de recreación, de terapia, de desahogo. Y así fue como empezó a surgir el taller. Ya después lo fue formalizando. Entonces sí, no sé, creo que ahí sí yo me pondría una palomita. Creo que ha sido hasta ahorita la empresa que más tiempo ha durado. 2003, 2007, que se formalizó ya con registro de marca, hasta el 2004. 2024. 2024, perdón, sí, sabes. Sí, sí. Te formaste en la UNAM en Artes Plásticas y con una maestría en pintura en la Academia de San Carlos. Estuve en la ENAP, hoy Escuela de Artes y Diseños, en Xochimilco. Ahí hice la licenciatura, tuve la especialidad en grabado. De allí tuve el título, con el título de el grabado en vidrio en los procesos artísticos de impresión, asesorado por el maestro Antonio Díaz Cortés. Y en la maestría en la Escuela de San Carlos, que tuve la especialidad en pintura por el maestro Josep Salat, un maestro catalán, ya en paz descanse, que tenía mucha influencia del impresionismo. Entonces de ahí también me atrapó parte del impresionismo. Por acá, por la licenciatura, el maestro Luis Nishizawa, de quien también tuve mucha influencia, porque él fue como de los últimos de la escuela mexicana. Entonces, sí, todo lo que él platicaba, a mí me empapaba y me enchinaba de todo lo que decía. De todas las técnicas que nos daba, pues no era como un taller como normalmente los podemos conocer, donde llegamos y nos da el maestro la técnica y el que sigue. No, era un laboratorio donde todos estaban participando de diferentes técnicas. Unos trabajaban acuarela, otros estaban trabajando en cáustica, otros estaban trabajando temple al pútrido, otros estaban dibujando con modelo. Sí. Entonces era llegar y, ¿qué hago? Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues no sé. Pues tú éntrale y ponte a trabajar. Algo. Y a pescar lo que estaba diciendo el maestro y a tomar apuntes. Entonces yo tuve también no sé si te acuerdas, con Luis Nishizawa en Toluca. Los sábados era formación de 9 de la mañana a 2 de la tarde y había quien se quedaba más. Y precisamente era así, un taller donde él hablaba, era técnicas de los materiales, entonces nos enseñaron desde hacer una tabla para el proceso de temple hasta hacer acuarelas, y pues realmente era así el ambiente. Ajá. Unos acá con el temple, otros con la encáustica, otros haciendo sus acuarelas, y él siempre en su formación estaba haciendo algo, y pues tenías que estar así como dices, cachando lo que decía, lo que iba diciendo,
tenía un asistente y era padrísimo. Ya me imagino, pues, en tu tiempo que Era igual. ahí en la universidad. Era el mismo ambiente. Qué padre. Oye, Octaviano, y antes de todo esto, ¿cuándo supiste que el arte iba a ser tu camino? Ese también es algo bien interesante. Yo creo que tiene que ver con la secundaria. Afortunadamente, yo no sabía que eran artes plásticas. A mí me sonaba así como que plastilina. Ajá. Y yo ya tenía cierto camino recorrido en el dibujo, no con asistencia, sino era más intuitivo. Mi hermano mayor me llevaba por 10 años. Él era un buen dibujante, mi papá era un excelente dibujante, pero no continuaron ellos. Entonces mi hermano era mi referente, yo era su competencia. O sea, veía sus dibujos y yo quería hacerlos mejor que él. Ajá. Y cada vez que hacía uno, yo hacía otro y siempre era mi intento de hacerlo mejor. ¿Ahí supiste eso? No, todavía no. Ahí yo me empecé a formar y estoy hablando 5 años, 6 años. Wow. En la secundaria, en primero, ingreso y me dicen, tienen que escoger un taller. Hay cocina, carpintería, bla, 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 y artes plásticas. Artes plásticas me suena, yo escojo artes plásticas. Ese primer año, la maestra tuvo que salir, creo que nada más nos dio un mes clases y luego nos dio un maestro que afortunadamente no nos dio artes plásticas, nos dio geometría descriptiva, pero ese fue como que el apoyo para yo poder entender la gran importancia que tiene la geometría en el desarrollo de las artes. Segundo y tercer semestre me cambié de escuela y un maestro egresado de San Carlos me dio todas las técnicas, desde diferentes maneras de abordar el dibujo, acuarela, óleo, acrílico, temple, pastel. Me dio todas las técnicas pictóricas, me dio grabado, me dio modelado, escultura wow. Talla en madera, vaciado en yeso, elaboración de maquetas, en 2 años. Entonces quedé así empapado y dije, yo quiero hacer esto. ¿Ese fue tu momento? Ese fue el momento cúspide y yo dije, ahí fue donde yo dije, yo quiero estudiar. Qué padre. Y ahí le pregunté al maestro, se llamaba Alberto Rañó. Le digo, maestro, quiero estudiar artes, ¿qué se necesita? Entonces él, pues un poco burlón, me dice, no, te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. Típica frase que me molesta. Que y le digo, ¿y tú por qué no te has muerto de hambre? Traes coche, tienes familia, tienes un trabajo. No entiendo. Ajá. No entiendo tu respuesta. Se molestó, pero me dio vuelta y se metió al taller. Y a la sesión siguiente me manda a llamar, me dice, oye, Cadena, ven para acá. Le digo, sí. Dice, quiero disculparme contigo porque fui grosero. Eso es cierto, no te vas a morir de hambre, pero es una carrera muy difícil y tienes que echarle muchas ganas. Sí recuerdo que él decía que era de San Carlos. Entonces, por esa razón, pues nos dio todo ese arsenal de conocimientos. Me dice, tienes 2 caminos, uno corto y uno largo. El corto es que de aquí pases a Bellas Artes, a la Escuela de la Esmeralda, y de ahí te sigas formando. Y la otra es que estudies en la universidad, en la UNAM, pero tienes que hacer preparatoria y llegas a la licenciatura y te titulas. Y yo me quedé, como mi hermana se había titulado de medicina y también se hizo como mi competencia, dije, si ya se titula, pues yo también me titulo. Sí, claro. Entonces dije, titulación, no, pues yo me titulo. Le digo, ¿y para Esmeralda no se titula? Dice, ahorita no hay titulaciones en Esmeralda. Ahí tú entras directamente y te haces artista. No. Lo difícil. Lo difícil. El difícil y el largo. Entonces, pues ahí fue mi decisión. Ahí fue donde yo decidí. Donde ya dijiste, esto es lo mío, este es mi camino. Ya lo demás, pues ya es otro rollo. Oye, también ahorita que dices que tu hermano y tu papá dibujaban, pues hay muchas personas que quieren dedicarse al arte, pero pocas personas lo logran. Con base a lo que me estás diciendo de que tu hermano ya no y tu papá tampoco,
pues así hay muchos, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil en esos primeros años cuando tú decidiste entrarle? Y también porque siempre nos dicen esa frase, o sea, también parte de este espacio es eso, de que yo creo que un poco desmitificar esa palabra que no nos gusta y que además abona a sentirnos mal de pronto el de te vas a morir de hambre. Y luego a veces te bajan la moral y dices, no, ya no voy a estudiar, sí me voy a morir de hambre, ¿no? Pero realmente no, cuesta Claro. trabajo, pero pues, ¿qué fue lo más difícil en esos primeros años cuando empezaste ya a estudiar, a decidir el camino largo y a formarte? Yo creo, bueno, yo no vi un camino difícil. Entré a preparatoria. Yo comentaba, es otro tema, otro rollo. Porque entré a preparatoria y fue un mundo diferente. Eh, lo tomé así como un receso. Dije, me voy a esperar para llegar a la licenciatura. Sin embargo, no sabía yo que la preparatoria era una preparación antes de la profesional. Allí tuve una experiencia también muy interesante que me hizo cambiar de opinión. En la materia de método científico, no entré a preparatoria, entré al Colegio de Ciencias y Humanidades, en plantel Azcapotzalco, que es también nivel medio superior, y es de la UNAM. En la materia de método científico, la maestra nos pidió un proyecto para evaluarnos el semestre. Entonces, yo tenía una pecera en mi casa y ese era mi pasatiempo y mi relax cuando llegaba de la escuela, cansado, tenso. Entonces, yo estaba buscando un tema para ese proyecto, no lo encontraba, y un momento me quedé viendo la pecera y me pregunté, ¿cuál sería la cantidad de oxígeno que produce una planta elodea para que los peces puedan vivir? Esa fue la primera pregunta. Entonces la planteé en mi proyecto, la maestra me lo estuvo corrigiendo, pero me dijo, no dices todavía está muy general, tienes que particularizar. Y ahí me estuve peleando con el problema, hasta concretarlo que llegó a decir cuál es la cantidad de oxígeno que produce la planta de elodea en las diferentes longitudes de onda lumínica. Wow. Entonces, pues ya planteé el proyecto, lo desarrollé, lo entrego y la maestra me dice, me parece un trabajo muy interesante, lo presentas al mini congreso de la escuela. ¡Ah! No, digo, maestra, no me haga esto. El mini congreso era pues un congreso de estudiantes del plantel donde todos presentaban sus proyectos y ganaban un premio. Ay, qué padre. Y el premio era desde 500, 1000 y 1000 pesos. Y estoy hablando de 1981. Cuando todavía no eran nuevos pesos, cuando no, todavía valía mucho el dinero. Así es. Entonces eran, pues 1000 pesos era un puño de dinero en libros. ¿Qué será, como 10,000 pesos ahora? Más o menos. Y no, pues yo me espanté. Yo dije, no, yo le tengo pánico al público. Pues yo no sé cómo le haces, pero lo presentas. Entonces, pues ya tuve que repasar física, química, estadística, porque me pedían tablas para hacer una evaluación de los porcentajes. No, se me complicó mucho, tuvo que ayudarme otra compañera y al final así como que sape, estás metiéndote en un problema bien sencillo, pero que tú te estás haciendo bolas, lo estás haciendo muy grande. Entonces me echó la mano, me ayudó, me explicó cómo tenía que hacerlo. Ya hice mi proyecto, lo presento, estaba nerviosísimo, gané segundo lugar. ¡Qué padre! Esa fue una motivación superlativa. Que al mismo tiempo fue difícil. Que al mismo tiempo fue difícil. Yo dije, es que es increíble cómo para presentar una idea tiene que elaborarse un proyecto con esta estructura.
Eso me motivó y me fascinó tantísimo que dije, no, me gusta la pecera, me gusta el mar, me gusta el agua, me voy para biólogo marino. En ese momento decidí biología marina. Ajá. Pues en ese entonces tenía una novia, ella iba para enfermería, le platiqué mi emoción y me dice, no te emociones. Tú ya escogiste área humanística, no puedes cambiar ya ahorita a área científica. Son dos cosas diferentes y llevas materias diferentes. Ahora, Sí. puedes cambiar al final, pero si en algún momento te arrepientes, es como si cortaras todo tu proceso y tuvieras que hacer otra vez examen de admisión para entrar a tu escuela de artes. Yo me quedé, no. O sea, no, tanto esperar, tanto esfuerzo, tú decídelo. Ay, pero yo me quedé bien emocionado con biología marina y empecé a documentarme, empecé a buscar información, empecé así como que medio a investigar y estudiar, pero era muy complicado porque además llevaba estética, una materia que llevaba estética, que no entendía nada, me frustraba, llevaba latín, saqué una calificación alta. El segundo semestre la maestra avanzó muy rapidísimo y no lo alcancé, tuve que hacer trampa, lo admito, pero sí tuve que estudiar hasta donde se pudo para poder alcanzar una calificación aprobatoria. Y materias que tenían que servirme para la formación de la carrera de artes, para la carrera humanística. Bueno, Pues sí que fue difícil, ¿no? Tomar la decisión. ahí fue difícil. ¿Le sigo por aquí, me voy por acá o qué? Y lo más crucial es que la UNAM en ese nivel expide un formato para pase automático. O sea, ya no haces examen de admisión a la escuela a la que vas, a la carrera a la que vas, ya tienes un pase automático, entras directo. Entonces recibo ese documento, lo lleno y me quedo escogiendo la carrera. Biología marina, artes, biología marina. ¿Para qué me hago tonto? Un volado. Lo aventé un volado, disparejo, volado. ganó artes. Artes, ahí está. Ya me fui feliz. Pero me quedé pensando, no, estaba jugando. Porque al final, si yo hubiera escogido biología marina, tarde que temprano yo hubiera regresado a artes. Hubiera ingresado a escuelas de cultura, hubiera ingresado a talleres abiertos, libres, a talleres libres, lo que fuera, y no me hubiera despegado, aunque yo hubiera egresado como biólogo marino. O la otra es que sí, en realidad hubiera fracasado y me hubiera pasado a artes. Entonces reflexioné todo eso y yo dije, no, estaba jugando. Pero al final yo creo que no hubiera, si hubiera tachado biología marina, en la ventanilla hubiera roto el formato y hubiera pedido otro y lo hubiera llenado como... Yo creo que no estaremos aquí platicando. No estaríamos aquí platicando. Y sí, o sea, estaría en Mazatlán, porque ahí está el plantel para oceanografía marina, ahí está el plantel de la UNAM. Sí, es cierto. Muy bien, pues fuiste catedrático por casi 30 años. Eso es formar generaciones completas. ¿Qué crees que aprendiste tú de tus alumnos? Mucho. Ellos fueron mis conejillos de India. Nadie me formó para ser maestro. También hay una cosa interesante, yo nunca quise ser maestro. Y fue una oportunidad. Pero sin embargo traías eso académico y esa formación porque pues es que tuviste maestros muy buenos en la universidad. Yo creo que fue la manera en la que aprendí de los maestros. Esa fue la manera en la que yo enseñé. A pesar de que ya estando aquí en la universidad hubo personas que me decían que lo que yo hacía no era pedagógico, que tenía yo que tener una preparación pedagógica para enseñar lo que yo sabía. Y finalmente dije, pues es que todos los que egresamos de una carrera profesional no tenemos una preparación pedagógica y enseñamos lo que aprendemos y lo enseñamos como lo aprendimos de los maestros, es decir, aprendemos de los maestros y eso que hacemos es lo que damos. Sí. Y en la práctica, pues sí, nos vamos ajustando a las necesidades.
Entonces la pedagogía ya está implícita dentro de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y un maestro, una maestra, amiga mía de la universidad, de la Secretaría de Educación Pública, platicándole yo esta situación, me dijo, dice, mira, algo tan sencillo. Ella ya tenía título de maestra en docencia. Algo tan sencillo. Si lo que tú estás explicando lo entiende tu alumno, ya es pedagógico. No necesitas ni una estructura, ni un procedimiento, ni nada. Con que le enseñes. Con que tú lo enseñes y él te entienda y lo apliquen. y lo aplique. Entonces, ¿qué en realidad aprendiste de tus alumnos? Aprendí a enseñarles. Qué bueno. Aprendí metodología. Y además enseñas muy bien. Aprendí metodología, que esa es una parte muy importante. Creo que es la clave fundamental para poder desmembrar un conocimiento y decirle al alumno parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ahora es la conclusión. Sí. Y creo que esa es la manera en la que aprendieron. Yo recuerdo de tus clases de pintura y me encantaron. Aprendimos a través de las vanguardias. Algo muy dinámico que se viene, preguntas rápidas, son 2. Uy. Alumno más memorable, hablando de tus alumnos, que tú digas, wow, con este alumno. ¿A poco se vale decir nombres? Sí, de una vez. Es el chismecito del arte. Estamos con nuestro café, con nuestro panecito. Le trajimos su pan favorito al maestro. Pues yo creo que sería difícil decirlo porque son 3 niveles diferentes, desde talleres libres, técnico y licenciatura. A ver, dinos uno de cada uno. Uno de cada uno. No importa que yo esté aquí y haya sido tu alumna, si no soy yo, pues, ¿qué tiene? Yo reconozco también que entre mis colegas, pues, hay unos más destacados que otros y pues... En el técnico, pues, Raquel Quintero. Ajá. Y, muy, muy buen artista. Y ¿cómo se apellida? ¿Madureño? ¿En el técnico? En el técnico. Madureño. Y ahorita se dedica a hacer ambientaciones, trabajos de imitación en casas, trabaja junto con arquitectos. Ah, qué padre. Raquel, no sé, es una gran artista, pero no sé, ahorita se está dedicando, creo que se entró a la docencia. En el técnico, digo, en el talleres libres, en el técnico, bueno, pues tú eres una de ellas. Mi corazón. A pesar de que siempre te me escapabas, dejaba las cosas a medias, te vas a correr. Aquí entra el TDAH. Son procedimientos que necesitan paciencia y tú eras demasiado hiperactiva. Entonces, el programa no servía para ti. Eso a mí me desesperaba. Pero me desesperaba no usted, porque no podía... ¿Mande? No era usted, era yo. Pues sí, pero al final yo lo veía como una responsabilidad de poder acercar lo que yo sabía y dejarte algo, lo que fuera, pero dejarte algo. Esa fue siempre una responsabilidad en todo momento. Ah, qué padre. Claro, hay alumnos de toda índole. Alumnos que de repente me daban el avión, a veces que les hablaba y estaban por otro lado. Había alumnos muy concentrados, había alumnos que de repente llegaban a preguntarme más cosas de lo que yo sabía. Entonces yo les decía, sabes que espérame, déjame estudiar porque ese tema yo no lo sé. Llegó a suceder ese momento. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, también era así de, el programa no estaba funcionando, necesito buscar otras cosas. Pero cuando yo lo buscaba, tú ya estabas en otras cosas, en otro rollo. Entonces decía, es que no puedo estar haciendo un programa para cada uno. Por eso fui memorable. Entonces sí, pero sí una de las cosas. ¿Y de la licenciatura? A ver, chismecito. ¿De la licenciatura quién? Porque yo tengo mis favoritos. Ay. Pues de la licenciatura,
Pues desde el principio fue esta Salome Talvares, que en paz descanse, muy insistente, muy aguerrido, muy aferrado, muy provocador, muy crítico. De él, yo creo que la fortaleza que él tenía en conocimiento y en su persona me hizo mm, me hizo diferente, me hizo mostrarme de una manera diferente y aprendí mucho de él. Como alumno, aprendí mucho de él. Qué padre. ¿Quién más? Uf, que fueron de los primeros, de las primeras generaciones. La primera generación. Yo estuve con Sí. él y me salí. Pero él fue mi compañero. ¿Quién más? Sí, fue tu compañero, fueron de las primeras generaciones. No recuerdo quién más haya sido. Empezamos acá en Juárez, luego nos pasamos acá. Daniela Gons, que ahorita está en Guadalajara. ¿Te acuerdas de Lucía Sarabia? Estíbalis, Lucía Sarabia. No la tuve. Ella cuando yo pedí mi retiro ya de la carrera, a ella le tocaba estar conmigo y ella había escogido pintura, entonces me preguntó que por qué ya me iba. Yo, pues es que ya terminó mi ciclo. Entonces sí le pesó a ella que yo me haya salido. Sí, la No, nada conocí. más a ella, yo creo que a varios alumnos. A mí también porque pues yo hubiera repetido pintura. Sí, también pero ya no me tocaba. estuviste conmigo en dibujo todavía. En dibujo, primero y segundo. Y ahí ya te sentí más centrada. No sé, son los que ahorita me vienen a la mente. La lección más importante que dabas en clase. Tache línea peluda. Sabía que ibas a contestar eso. Muy bien. Maestro, has expuesto... Y si no cumples tu tarea, la siguiente va al doble. Sí, una vez alguien se quejó, nos dejó de tarea 10 dibujos. Y alguien, no, maestro, es mucho, 20. No, maestro, pero que llame 30. Y nada más todos nos quedamos viendo así como diciendo, no mames, ya cállate. Sí, la verdad. Y eso creo que ayudaba mucho a formar una disciplina a huevo tienes que dibujar. El dibujo es una disciplina. Sí. Entonces, si eso yo lo ponía como castigo, pues al final resultaba ser una disciplina, pero resultaba ser un premio. Sí, así es. Grandes dibujantes yo creo de sus clases. Joel fue tu alumno, ¿no? Sí. Y a mí me parece que es un gran dibujante. Y eso de los dibujos lo aprendí del maestro Javier Ansúrez, que en alguna ocasión vino a dar un taller aquí a Juárez. Javier Ansúrez fue mi primer maestro de dibujo en licenciatura y él nos pedía que hiciéramos dibujos de 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos, sí, me acuerdo, sí. 15 segundos. Entonces nos quedamos, ¿cómo? Ya después entendimos el cómo. Y nos pedía dibujos, 50 dibujos para cada sesión. Y teníamos 3 clases a la semana. Entonces eran 150 dibujos a la semana. Entonces esa fue una disciplina muy, muy interesante, muy emocionante, para mí maravillosa, porque pues era también voltear a los artistas académicos del siglo XIX y atrás, se la pasaban pintando. Sí. Y eso era la vida. Entonces hacíamos lo mismo. Íbamos en el metro, iba pintando, iba dibujando, estaba en un café, estábamos dibujando, estábamos en clase, estábamos dibujando, todo el tiempo estábamos dibujando. Y me ayudó también muchísimo el hecho de que a partir del segundo año de la licenciatura yo ingresé a un taller de grabado en vidrio. Entré como diseñador, como dibujante y luego como diseñador. Entonces el estar dibujando constantemente me fortaleció mucho y me disciplinó. Sí, gran lección, la verdad. Muchas gracias por eso. Has expuesto en México y en el extranjero, Houston, Canadá, en Italia. ¿En algún momento dijiste, esto ya es en serio? Desde que, porque ahorita nos cuentas, ¿no? De la carrera, cuando te decidiste entre biología marina y... ¿Fue ahí o realmente ya cuando expusiste a nivel internacional dijiste, esto ya va en serio?
¿O en qué momento fue esto ya va en serio? No, eso lo tomé cuando, años después de que estuve aquí en Colima, porque sí, de alguna manera, como todos, egresamos de nuestra carrera ¿y ahora para dónde corro? Eh, no hay una fuente de trabajo donde diga se solicitan artistas visuales o artistas plásticos. Y en ningún lado saben qué es un artista plástico y no saben para qué sirve. Así es. Entonces, pues era, ¿para dónde corro ahora? Aprovechando eso que dices, ¿qué es un artista visual o plástico y para qué sirve? ¿Para qué servimos? Ese es algo que estaba reservando la respuesta para después. Bueno, pues la dejamos para después Ahí si la quieres dije, y no, pues seguimos. ahora la expreso. Entonces era difícil y estuve como dibujante. Llegando aquí a Colima, el enfrentarme como catedrático era pues a tomar el toro por los cuernos, decirme a mí mismo, bueno, pues ya estoy dando clases, pues hay que formarse como artista para poder dar clases, si no me estoy haciendo tonto. Sí, sí. Como, vaya, me atrevo a decir, como hay maestros que enseñan, pero que no están en la práctica. Entonces, dije, pues a agarrar el toro por los cuernos. Ahí tomé la decisión de comenzar a hacer obra Sí. y hacer mis primeros pininos. Y lo que consideró más serio fue a finales del siglo, 1999, principios del siglo XXI, 2000, cuando expuse Patética, en donde fue el primer, como la primera explosión interna, personal, donde yo deseé expresar, donde expuse, donde me sentí lo que soy, donde ya me sentí profesional, donde ya me sentí artista y que estaba haciendo lo que estaba congregando todo. ¿Esta es de Patética? ¿Dónde se expuso? ¿O dónde fue? ¿Fue la de Estados Unidos? La de... Primero la expuse en el archivo histórico y ya después se propuso exponer en Estados Unidos, en Houston, pero ya no supe si se expuso o no se expuso. Sí, recuerdo. Creo que sí, sí se expuso. Sí, Hablando como de eso, también de la promoción, Adriana Santana fue una pieza importante en la promoción en un tiempo que nos movió a varios artistas y yo creo que también de ahí nació para ti esa gestión, ¿no? Adriana Santana estuvo conmigo desde el 2003, que nos tocó a ambos vivir el sismo, nos tocó bailar Sí, en el recuerdo. edificio. Que por cierto yo no fui por esa, así como dices que me desaparecía y me fui de pinta ese día, recuerdo. Les tocó a ustedes solos ahí. Sí. Y entonces a partir de entonces que puse el taller, ella estuvo presente y comenzó como promotora cultural. Y ella ingresó a un diplomado que después pues me estuvo invitando, insistiendo, y se dio el diplomado por la Universidad de Colima. Primero fue la Secretaría de Cultura, que fue ella quien lo tomó. ¿Podrías decir que ahí nació lo de la idea del taller azul? Ahí Más o menos nació, al tiempo. ahí nacieron muchas ideas. Una fue la de proponer una escuela de artes, una escuela de nivel licenciatura. Y en realidad sí hice el proyecto, pero enfrenté con muchos contratiempos que estaban lejos de mi alcance y estaban a muy largo plazo. Yo lo quería a corto plazo, tenía que ser a la voz de ya y ejecutarla. Entonces, sí, comencé, se presentaron varios tropiezos y después vino el maestro Mario Rendón a proponer la licenciatura. Yo dije, no, pues mejor que la proponga. Yo ya había hecho el proyecto y lo que hice fue Entonces de ahí nació Taller Azul. Ahí hice algunos cambios y propuse Taller Azul. Qué padre. Pues, aparte de que has creado arte, pues creaste público, ¿no? A partir del Taller Azul. ¿Por qué crees
que esto es tan necesario para México, el crear públicos, el generar también de pronto la venta. Yo recuerdo pues cuando iniciaste ahí en Reforma, pues que seguido había exposiciones, se vendían ya cositas que hacíamos los artistas, y a mí pues en ese tiempo me parecía genial porque no había, ¿no? Y ahorita pues hay más, pero ¿por qué crees que es necesario esta formación de públicos y la comercialización de arte? Es un fenómeno muy, muy complicado, muy interesante, y yo creo que todos deberíamos de saberlo. El arte o los artistas no nos conocen, o si nos conocen como artesanos, como los que hacen pinturitas. Uh-huh. Desconocen en realidad nuestra profesión. Entonces, esto viene desde lo formativo, y yo creo que desde la educación se proyecta las diferentes actividades humanas, desde matemático, desde biólogo, desde el niño va aprendiendo actividades conforme se le van presentando, conforme va viendo en su libro, conforme va teniendo sus experiencias, tanto de maestras, tanto dentro de la escuela, como también dentro de la familia. La parte artística se muestra como un pasatiempo, como algo sin importancia, como algo terapéutico. Entonces, ese conocimiento se queda desde el niño, y en el avance Se pierde, ¿no? se pierde y se queda pobre. Son pocos los que encuentran la importancia de esa carrera o de esa profesión. Y no la ven como importante, sino la ven como una inclinación, como una atracción. Un gusto, ¿no? Hasta un gusto. O un reto. En el caso, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos también de muchos, porque creo que les sucede igual. Nos gusta y eso queremos hacer. Sí. Y la pregunta que tú me habías hecho, ¿para qué sirven los artistas? Pues es que no lo sabemos. Simplemente nos gusta y queremos serlo. Uh-huh. Entonces nadie nos dice para qué sirve un artista, nadie nos dice cuál es su función dentro de la sociedad. Y todavía hasta finales de nuestra carrera, algunos, o si no es que la mayoría, no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer al término. Sí. Entonces, como todos los profesionales, y esa es la idea que vamos jalando desde las diferentes niveles de escuela, es terminar la carrera y buscar trabajo. Pero buscar trabajo ¿de qué? Si no conocen un artista. Sí. Entonces, yo creo que es ese problema desde la educación, el problema educativo, de desconocer cuál es la función del arte y cuál es la función del artista. O en términos más generales, cuál es la función y la importancia de la cultura y de que un individuo esté formalmente educado y que conozca su cultura. La cultura no es solamente las artesanías o el lenguaje o la danza, la música. Es muchísimo. Sí, y es los modos mucho. de expresión también. Claro. Danza, música, artes plásticas, poesía, que recuerdo, hoy desconozco sinceramente cómo sea el plan de estudios. Recuerdo que secundaria me daban poesía, la epopeya de Gilgamesh. Veíamos varios artistas, varios poetas mexicanos, escritores mexicanos, y es cierto, no era mi fuerte. O sea, los leía, sí, pero no los entendía. Me llamó más la música y las artes plásticas que la poesía. Sí, sí. Y yo creo que ahí también es la inclinación de cada uno de nosotros, ¿no? Hay quienes tienen inclinación hacia la danza, otros a la música. Y también quién te forme, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en la prepa una maestra de literatura, que así como tú, que yo andaba brincando en el salón de clases, me dijo, a ver, tú no necesitas estas lecturas, te voy a dar estas.
Gracias a ella yo empecé a leer y me gusta por la lectura, aunque me costaba trabajo porque se me saltan las, o sea, entre la dislexia y mis distracciones, pero ella supo como darme, esto va a leer Elena, y me gustó y empecé a leer. Si no hubiera sido esa maestra la que me haya tocado, Es entonces correcto. yo creo que el maestro también influye, ¿no? La educación Es es importantísimo. muy importante. ¿Qué maestro te da qué, no? Así Creo yo. es. Y bueno, para reflexionar, tu proyecto del Taller Azul cerró en el 2024, hace ya 2 años va a tener. ¿Qué te dejó esta etapa? Pues fueron muchos años, ¿no? ¿Cuántos años? Del 23, del 20. Lo vamos a poner en el 2007, el 2020, aunque sabemos que en el 2003 empezó, del 2007 al 24, 17 años. 17 años. ¿Qué te dejó esta etapa? Se vale llorar. No, no es cierto. Voy a llorar. Yo creo que pues fue muchos conocimientos, muchas experiencias maravillosas, increíbles. Muchas me gustaron. Y otra vez también estuve tentado a inclinarme hacia ciertas cosas. Porque recuerdo cuando hice el taller de Crea tu empresa cultural sustentable, donde vinieron también varios maestros, varios expertos en diferentes materias. Algo que me dejó muy con un rico sabor de boca era las relaciones públicas, era el acercarse con las diferentes personas para poder ofrecer las oportunidades que hay y que se necesitan para hacer la promoción del arte. Se necesita conocimiento. Ahí es donde también se ocupa la importancia de estudiar el arte, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde también es importante el arte, acercarse a las personas, decirles qué es y lo importante que Relacionarse. es para la sociedad. Entonces, dentro de las relaciones públicas, eso me llamó mucho la atención. Eso es lo que más te dejó en esa etapa, las relaciones públicas. Fueron varias cosas. Uno fue eso, las relaciones públicas. Otra fue la gestión cultural también, en andar brincando de un lado a otro. Tiene que ver también con la formación de públicos. Era formar a empresarios, a funcionarios, a gente de Que gobierno. aprendan. Casi decirles, es que esto es importantísimo. O sea, denme la oportunidad de hacer este curso porque es para egresados o son para todos los que son artistas o para todo el público que esté interesado, si no acercarse, para promover, que esté interesado en la cultura. Pero hay quienes, pues igual no les caía el 20. Pues sí. Es algo difícil dentro de las artes visuales y plásticas. Entonces, esa experiencia del taller, pues fue algo muy, muy importante y dentro de eso fue las relaciones públicas, la gestión cultural, las diferentes maneras en las que hay que acercarse a los artistas de las diferentes áreas. No es lo mismo, por ejemplo, gestionar un evento para un artista visual, sí, claro, donde los espacios que necesita son diferentes que para un músico. Sí, y por ejemplo, en ese sentido, hicimos una invitación a músicos para que interactuaran en exposición, que en algunas ocasiones, en ese entonces, estaba el maestro Davide Nicolini, en paz descanse, que nos poníamos a platicar y él proponía una cosa y yo le decía otra cosa y nos poníamos a poner ideas y al final terminamos diciendo, bueno, ¿y por qué no hacemos una estereofonía? O sea, tú te pones a tocar allá y allá te pone otro violinista y de este lado otra persona. Y entre ustedes mezclados, sin que el público lo sepa. Y de repente, pum, empiezan a tocar. Y fue una experiencia increíble. De hecho, yo recuerdo en instructor que tú nos diste una clase nos llevaste con una pianista, creo que con David también, para que escucháramos como las notas, que les pusiéramos colores, que el sonido nos
dijera algo, pero nosotros acá en lo visual, ¿no? A mí me gustó mucho esa clase porque te saca completamente de lo que estás acostumbrado, que el caballete, los colores. Y sí, pones tu música para pintar o para hacer algo, pero estar con alguien que esté tocando y a ver esta nota, ¿qué color le pondrían, no? Me acuerdo de esa clase y me gustó mucho y creo que de ahí salieron muchas cosas porque después, a los años, nació también un evento que invitaban a una de poesía, música y creo que a un artista visual y se hizo ahí como alguna sinergia y ya al final pues se presentaba la obra que durante, creo que tocaba el de música y luego recitaba la poesía y así. Y ahorita que lo mencionas pues está padre de pronto como combinarnos, ¿no? Los diferentes artistas, porque pues no nada más los artistas visuales somos artistas, los de danza, los de música, los de teatro, los de los escritores. Las diferentes áreas están eh, pues, estructuradas en una misma forma, en una misma idea. Las percibimos a través de nuestros diferentes órganos, pero al final es como lo mismo. Sí. O sea, pintar, como hacer música. Algo muy kinestésico, ¿no? Sí, en algún momento antes de Patética estaba realizando otra exposición, otro proyecto que se llamaba Resonancias Visuales. Sí. Junto con mi ex esposa, ella es pianista, estábamos trabajando juntos y parte de lo que ella producía yo lo retomaba y lo intentaba reinterpretar de manera visual. Qué padre. Entonces ahí el tema ella lo propuso como resonancias visuales y en la exposición se escogió una música que para mí fue novedosa y fue una sorpresa porque yo no la conocía, música cubista. Ajá. ¡Agachín! Música cubista, yo no sabía que hubiera música cubista y está loca, pero está interesante. Sí, recuerdo que contigo vimos las vanguardias con ejercicios de imitar. Y yo recuerdo mucho en una de las clases que creo que sí fue con Mayra Patiño, ¿verdad? Ajá. Y que también hablaba de vanguardias en la música, creo que estaban desfasadas por algunos años, pero yo también para mí dije, yo pensé que nada más las vanguardias eran de pintura y también de música. Maestro, nos vamos a ir a algo más personal, tómele a su cafecito, muérdale a su panecito. Yo también, igual nos tomamos una bebida de nuestros patrocinadores de Vulcan, aguas naturales, frescas, muy ricas y agradecemos mucho pues a Vulcan de tenerlos aquí siempre. Este es de guayaba, no sé. Este es de tamarindo, ¿cuál quieres? Tú escoge. Tamarindo. ¿Sí? Yo me quedo con la de guayabita ahorita. Yo ya le voy a tomar el café. Yo creo que aquí mismo no se va donde mismo. Pues nos vamos a algo más personal. No lo voy a comprometer, no se preocupe. Muchas gracias, Vulcan. Muy rica el agua. ¿Sí te gustó? Mira, les deseamos mucho éxito. Las pueden encontrar en varios restaurantes y taquerías y puestos de Colima y Villa de Álvarez. Por ahí pregunten y... Esto también forma parte de la cultura. Sí, así es. Las aguas frescas. Sí. Uy, un montón de cosas, ¿no? Pues ahora sí que, en lo personal, ahora que estás jubilado de la docencia, ¿cómo es tu día en la vida de hoy, de Octaviano? ¿Cómo es tu día? Un caos. ¡Híjole! No, ha sido activa. Yo creo que no he soltado en ningún momento mi actividad como creador, ¿no? Como creador, mucho menos como creador, y también como formación de públicos. Desde 2016, que me jubilé, seguí atendiendo mi taller y es un ambiente muy diferente. Pues ahorita estás jubilado del taller también, ¿no? Al 2004, sí, en el que ya cerré el taller, ya lo jubilé, ya me jubilé yo. Ahorita estoy produciendo y haciendo proyectos, buscando nuevas ideas, haciendo cosas. Pues no sé si son diferentes o son iguales, pero yo creo que en cada proyecto que cambia siempre hay una propuesta.
Pero fuera de eso, el hecho la de parte experimentar. personal, así, tienes perros, los sacas a pasear, haces Ellos me sacan a ejercicio, pasear, hay 5 vas perros que a tengo. correr, ¿qué haces? Tengo 5 perros, me sacan a pasear todos los días. ¿Cuáles son sus nombres? 5 7 perros. kilómetros diarios. Wow. Son Cordelia, Remigia, Bambina, Bartolomé y Noah. Qué chidos Son nombres. todas hembras y uno macho. Todos son recogidos, Me acuerdo de Nemo. abandonados. De Nemo era Nemo se fue en perro. el 2022. Y fue casi, cuando yo estaba en instructor, era Nemo el que nos... Porque también acostumbrados a sacarnos a paisajear. Sí. Me acuerdo que te lo llevabas varias veces. Y las caminatas, el senderismo, la práctica del senderismo surgió como esa necesidad de salir al campo, de experimentar algo diferente y de pintar el campo, de tener la experiencia de pintar el campo. Dado que pues, estoy pegado al impresionismo por los colores, me gusta mucho el impresionismo, me gustan los post-impresionistas, me gusta experimentar con la teoría del color. Entonces, es el contacto, el gancho. Entonces, pero ya disfrutas como más esa parte, ¿no? Que cuando lo estabas disfruto, sí. en el taller, en la escuela, en la universidad. Sí, aquí. no, es que es bien diferente, es salir y estar atendiendo a los alumnos, estarles diciendo qué es lo que tienen que ver, cómo tienen que sentir. Completamente diferente, Sí. es una experiencia diferente. Entonces está el senderismo. Qué padre, qué bueno. Te ves muy bien, de hecho. Si pudieras hablar con tu yo joven, el que empezaba en el arte, ¿qué le dirías ahorita, ya jubilado de se puede decir, de 2 actividades? Y ya con tu taller más personal, más íntimo. ¿Qué le dirías a tu joven de...? Ponte a estudiar y a trabajar. No, pero sí, creo que... No hagas línea peluda, bien, ponte ¿no? a dibujar. Te ha ido muy bien. Sí, yo creo que ha habido algunos tropiezos que difícilmente se pueden comprender en el momento. Sí, y no es hasta después. Y creo que son parte de nuestras diferentes etapas de vida, algunas de las cuales no nos damos cuenta hasta después. Y en el momento en el que la estamos sufriendo es sí, la sacudida fuerte de decir qué está pasando, no sé qué está sucediendo. Pero poco de joven no hasta eras después. estudioso y dedicado. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí le Sí. dirías ponte a estudiar y a trabajar. Sí, Es que dentro de ese transcurso hay cosas que yo no me daba cuenta que hacían falta. Pues yo Entonces, también la era edad, regresar. ¿no? Así es. Uh-huh. Sí. Entonces, regrésate, ponte a estudiar, ponte a hacer eso. Por Por ejemplo, lo que yo comentaba, estética yo no la entendía. Y no la entendía y me dolía la cabeza ponerme a leer. Y el maestro se ponía a explicar y a hablar y no hacía nada porque nos llamara la atención la materia. Y yo sabía que esa materia era importantísima para mi vocación y para mi carrera. Sí. Pero no la entendía y nos mandaba a los museos a que hiciéramos crítica. Y por cierto, encontré una crítica hace 20 años yo creo. Encontré un papelito en un cuaderno donde lo empecé a leer. Yo dije, ¿y esto qué es? ¿Quién lo escribió? Era un escrito de estudiante de 18 años que no sabía estética, que se fue a hacer un ensayo a un museo y a escribir lo que veía y lo que sentía. Y al final que lo veo, la fecha, yo hice esto. Entonces, ahora yo como artista, yo como profesionista, leer eso, me solté una carcajada. Dije, yo era esto a los 18 años. Y era esto, pues en parte porque el maestro no nos enseñaba. Por eso de y nos mandaba a los museos por eso era, ponte a estudiar, ponte a investigar, ponte a buscar información, porque a veces nos quedamos con lo que tenemos, con lo que nos dan los maestros. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy día, yo diría, si el maestro no me está enseñando, pues entonces recurro a otra fuente o recurro a otras personas para preguntarle, por lo menos, de qué se trata estética, qué es estética. Uh-huh. ¿No? Porque no entendía ni lo que él estaba diciendo, no lo entendía.
Yo ya ni me acuerdo, pero ese va a ser otro tema y otra discusión en otro programa. En otro programa. Maestro, respuestas cortas, lo primero que se le venga a la mente. ¿Arte o enseñanza? Pues Rápido. enseñanza, Enseñanza. ¿Pintura o grabado? pintura, ¿Inspiración o disciplina? disciplina. Ahí voy a hacer un paréntesis rápidamente. No son la misma cosa. Ujú. ¿O sí son la misma cosa? No, no son la misma cosa, pero para mí la inspiración no existe si no hay una disciplina. Ok, muy bien, gracias. Una palabra que defina tu obra. Yo sé que, bueno, a mí las obras que me mandaste, la de Tripas Corazón, Paisaje Colimense, Patética y Resonancias Visuales, son esas 4 que yo sé que tienes más obra. De esas 4, por ejemplo, una palabra que la defina. Así que tú digas, esta palabra es mi obra. Ups, interesante. No lo había pensado. No sé, yo creo que lo último que, en una palabra, lo último que es conocido y con lo que me ha conocido el público es de Tripas Corazón. Es tu obra más actual, Es la, ¿verdad? actual, es la más Estuvo actual. en la Pinacoteca el año pasado. ¿En Ujú. qué mes? Hace un año Recuérdame. exactamente. Hace un año Sí, exactamente. estuvo desde febrero, no, marzo hasta octubre más o menos. A ver, sobre Tripas Corazón, una palabra que defina así tu obra. Que a la gente que diga, a ver, vamos a ver. De hecho, van a estar pasando las imágenes Pues de tu obra. es experiencia, Experiencia. porque Tripas Corazón tiene que ver con las experiencias, con las vivencias. Uh-huh. Me gustó mucho a mí. De todos, de todos. Bueno, sigue la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Pues vamos aquí a una dinámica con Seudónimo. Seudónimo trae unas tarjetas y pues te va a pedir que escojas una. Detrás de esas tarjetas vienen unas preguntas. Hay unas tarjetas que viene una, hay unas tarjetas que vienen 2, otras que vienen 4. Queremos que sea una dinámica pues más así, para ya casi irnos. Es extenso, yo traigo muchas preguntas y tengo muchas dudas, inquietudes, pero yo creo que después a lo mejor te podemos invitar junto con alguien más y hacer algo más como Más dinámico. Más dinámico, más de opinión, más de, no sé, de discusión. Chisme, de discusión, porque hay muchísimos temas que luego, por ejemplo, en los mensajes ya habíamos tocado, ¿no? Del significado del arte, de qué es el arte, cosas así, ¿no? Pero ahorita nos vamos a esta dinámica y pues te vamos a pedir que escojas una tarjeta, el gato, light painting, algo abstracto o la florecita. ¿El gato o el ratón? Y las va a hacer las preguntas seudónimo. Y si las barajean y las agarras. A ver, ¿dónde están? ¿Ya las puedo voltear? te las va a hacer seudónimo. Ok. Vas a hacerla para atrás viene la confesión. Hola, hola. A ver, vamos a lo mejor de este video. Sí. No, súper interesante todo aquí escuchando, ¿eh? A ver, ok. ¿Tu arte es más emoción o técnica? Técnica. Ay. La segunda. ¿Qué le dirías a alguien joven que quiere dedicarse al arte? No lo hagas, no. No lo hagas. Te vas a morir de hambre. Busca más información sobre la carrera. Busca a qué se refiere las artes visuales, para qué sirven. Busca la importancia de las artes en la sociedad y ve que otras disciplinas u otras áreas se complementen con la carrera para que eso te enriquezca y seas un profesional más completo. Muy bien. Maestro Octaviano, sus redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Sigue dando como que medio clases o ya no? ¿Podemos venir al taller a que nos diga tache, línea peluda?
¿Redes Pues sociales? no está abierta al público. Redes sociales ya no la hay, además porque Facebook me censuró. Me censuró ¿Cómo? Ese porque chisme, no a ver. porque no porque haya subido imágenes obscenas, sino porque el año pasado que estuve haciendo invitaciones, yo creo que sobrepasé el número de invitaciones y pues no, ya de repente me dijo, necesitamos tu fotografía y un documento para saber que eres tú. ¡Ja! No, para nada. Entonces, Cierto. y estuve insistiendo varias ocasiones y me Para dices, recuperar tu tienes cuenta. desbloqueado, necesitamos saber, no. Lo comenté con varias personas y me dijo, sí, es que te excediste. Y lo que pasa también es que pues mi computadora ya está un poquito lenta y estaba trabajando con dos, una Apple y una Microsoft, dos plataformas diferentes. No son compatibles. Entonces, de repente me metía en una y acá estaba esperando, tenía que subir imágenes y acá me estaban, se me bloqueaba, cerraba acá y luego pasaba a la otra, aunque me pedía códigos, pues estaba pasando de un lado a otro. Entonces llegó un momento en que pum, me bloqueó. Se puede decir que estarás descansando de las redes, ya nunca más las vas a abrir, porque puede haber gente interesante que quiera ver tu trabajo o quiera ver algo. ¿Hay alguna, tienes página de internet? Está Instagram, que está como Octaviano, como cadena, Uh-huh. como Octaviano Cadena. Están allí, pero en una la estoy utilizando como el contacto para personas que les interesa saber qué es lo que estoy haciendo. Ok. Formación de públicos ya no está abierto al público. De hecho, este espacio es mi estudio, ya no es un Personal. taller abierto, es mi estudio, es como un traspatio porque no quepo en mi casa. Uh-huh. Y aquí es donde yo estoy produciendo. Muy bonito lugar. No puedo negar que de 30 años de docencia, pues ya soy un docente y como dijo en alguna ocasión el maestro Roberto Ventura, o sea, a ti te gusta dar clase y tú sirves para eso. Uh-huh. Entonces, si hay alguien que dice, dame unas clases de pintura, pues vente, ¿no? ¿Tú quieres venir? Pues vente. Bueno, pues ya si hay pregunta a alguien en la página, les pasaremos el contacto. Pero ¿no? abierto al público, No. no. Y además el espacio está muy pequeño, caben 5 personas. Ok. Entonces ahora sí, ahí habría que esperar y ver en qué momento o en qué horario. Okay. Porque Maestro, sí pues ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiera dedicarse al arte pero tiene miedo de intentarlo? Porque pues también luego pasa eso, que gracias a lo que nos dicen luego las personas de arte te vas a morir de hambre o cómo va, algo así. A mí me lo dijeron en la prepa, por ejemplo, que además yo tomaba las clases y me ponía a dibujar y me sacaban por ello. A uno de física me acuerdo que le hice su retrato y se lo quedó. Y él fue uno de los que me dijo, no estudies arte, te vas a morir de hambre. ¿Qué le dirías a esas personas que de pronto tienen ese miedo? Porque en México, y no sé si en todo el mundo, pero hace falta esa formación de públicos, eso que compren arte y que sepan que hay todo un mundo, toda una belleza, que además sí es útil, que además comunica, que también es terapéutico, que también, o sea, el arte en general es como transformador, creo yo, y creo que muchas personas. ¿Qué les dirías a estas personas que tienen miedo de dedicarse al arte? Es una pregunta muy interesante que yo ya la he practicado y tiene que ver con mi experiencia precisamente de hace casi 20 años. ¿Qué necesité para poder llegar a ser lo que soy ahorita? No en los 30 años, sino en los 20 últimos años. Pues necesité un complemento, administración y gestión cultural. Y esta pregunta, más bien la respuesta a esta pregunta, yo se las he ofrecido a algunas personitas jóvenes
que se han acercado conmigo y me preguntan qué tienen que hacer para ingresar a la licenciatura de artes visuales, porque les interesa artes visuales. O venían cuando estaba el taller azul, a prepararse para ingresar. Algunas de ellas están ahí ahorita en la licenciatura. Entonces yo les comentaba, ¿te interesan las artes? Estúdialas, métete a fondo, échale ganas, pero compleméntalas con administración cultural. Para mí, la experiencia de ese diplomado es que me ofreció un abanico de posibilidades infinito. Yo no abrí los ojos, saliendo de la carrera, yo no abrí los ojos hasta que terminé ese diplomado y me quedé sorprendido. Dije, es que, bueno, en primera, el proyecto que yo hice en el CCH, que me mostró que con eso puedo compartir una idea bien estructurada, explicarla. Bueno, con el diplomado también vuelvo a ver la importancia que tiene el saber elaborar un proyecto para desarrollar, válgame la idea, un proyecto que nosotros queremos hacer. Si nuestro proyecto de vida es ser artista, pues entonces también que ese proyecto de vida dentro de ese proyecto de vida esté la estrategia de hacer un complemento de una carrera o un diplomado de administración cultural, que le va a ayudar no solamente a ser artista, sino a abrirle la posibilidad, abrirle muchísimas posibilidades para no solamente quedarse como artista, sino abrirse caminos en otros campos, que a lo mejor le va a encantar. Sí, claro. O sea, puede ser como artista y tiene este complemento y se va a impulsar. O la otra puede decir, pues sí me gusta esto, lo que me sucedió a mí con oceanografía. Me gusta esto, pero a lo mejor esto me atrae más. Y a lo mejor cae en algo también muy importante, que al final no se va a separar de las artes, sino que va a ser un formador de públicos. Sí, entonces, completamente. Yo le diría eso, estudia artes, pero compleméntate con una carrera o un diplomado de Administración y Gestión Cultural. Le va a ayudar muchísimo. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Algo último que quiera decir ya para...? Yo gracias nuevamente por invitarme a tu proyecto, que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Gracias. Y pues, ¿qué decirle a las demás personas? No estudien arte. Y si estudian dibujo, no hagan líneas peludas. Pues cualquier carrera requiere disciplina y es una disciplina férrea. Sí. Hay que echarle muchas ganas y ser ordenado. Mi lágrima en estos momentos. Muchas gracias, maestro. Pues, muchas gracias. Amigos de YouTube, si te gustó esta entrevista, te invitamos a que les des like, que te suscribas y que compartas también. Esto es una formación también de público y de que se enteren qué onda con el arte. Nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Vamos a seguir con historias que nos inspiran y pues cómo no, el chismecito del arte también de pronto sabe bien. Vamos a estar con otros artistas, no se lo pierdan y pues nos vemos. Gracias.